Nos vamos sentando, por favor. Buenos días. Vamos a sentarnos. Muy buenos días, presidente Eloy, secretaria general, presidentes provinciales, diputados, tanto nacionales como en las Cortes como provinciales, concejales, alcaldes, cargos públicos, en definitiva, de todo el territorio. Amigas y amigos, sed bienvenidos a la ciudad de Tarazona, que aunque sea redundante y sea una obviedad, quiero daros la bienvenida a vuestra ciudad. Todos, o la mayoría de todos vosotros, ya la conocéis de otros años, y espero que sigáis disfrutando de ella como en las ediciones anteriores. Nuestra Escuela de Verano alcanza su edición 14ª y es una cita que los populares de Aragón nunca faltamos. Y nunca faltamos, yo creo, por dos razones fundamentalmente, independientemente de otras muchas que pudiese haber. Primero, porque nos permite encontrarnos en este seminario con compañeros de las tres provincias, con compañeros de fuera de nuestra comunidad, nos permite debatir con expertos, con gestores, con periodistas. Podemos escucharnos y podemos comentar nuestras inquietudes e intercambiar ideas sobre nuestro modelo de gestión ante todos los ciudadanos. Y en las próximas horas, aquí, vamos a tener la oportunidad de analizar la actualidad política, desde lo local hasta lo nacional, y también vamos a reflexionar sobre el ciclo electoral que se acerca, un ciclo electoral crucial para Aragón y, sobre todo, crucial para España. Así pues, nos reunimos aquí, construimos juntos un espacio para el diálogo con honestidad y transparencia, y es, bajo mi punto de vista, uno de los mejores instrumentos que disponemos para afrontar el año electoral que tenemos ya encima. Y la segunda de las razones es que, además, esta escuela nos permite recordar y honrar a nuestro compañero Antonio Torres, que siempre será nuestro compañero, que siempre será nuestro referente, que siempre será nuestro espejo y cuyos valores compartimos hoy y compartiremos siempre y en el futuro. Y creedme si os digo que para los populares locales, para la gente del Partido Popular de Tarazona, estar unido el nombre de Antonio al de nuestra ciudad a través de la Escuela de Verano es un inmenso orgullo para todos nosotros. Amigos, como uno más de los casi 200 alcaldes del Partido Popular que tenemos en Aragón, me honra recibiros aquí en Tarazona un año más y estoy convencido de que en la próxima edición de esta escuela la confianza de los aragoneses, la confianza de los españoles en el proyecto del Partido Popular hará que en 2023 inauguremos esta cita siendo un ejemplo de buena gestión en el Gobierno de Aragón, en las alcaldías de nuestras capitales y en la mayoría de las alcaldías de nuestros municipios. Sed bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Coordinador general Elías, presidente regional Jorge, secretaria general Ana, presidente provincial Joaquín, Gerardo, alcalde de Tarazona Luis José, exalcalde y presidente del Grupo Parlamentario Luis María, portavoz, amigos todos del Partido Popular de Aragón, Antonio Torres, buenos días. Necesitamos, en un momento como este, comenzamos un curso político determinante para todos nosotros y para eso debemos estar preparados en todos los sentidos, también en el ámbito de la formación, que es para lo que nos reunimos estos 2 días. Te agradecemos de corazón, Elías, que vengas con nosotros a Tarazona para compartir las claves del éxito de Andalucía. Lo que ha ocurrido en Andalucía es una referencia para todos nosotros. Estamos hoy a 9 de septiembre y desde aquí al último domingo de mayo no puede pasar ni una sola mañana en la que no nos preguntemos todos nosotros
qué podemos hacer para ganar las próximas elecciones. Hay mucho por hacer y necesitamos la entrega, la generosidad, el talento y la experiencia de todos nosotros. Debemos centrarnos para ello en lo importante. A todos y cada uno de nosotros nos van a evaluar por nuestros resultados, porque de cada 100 votos nos interesan los 100 votos. Y ahora es cuando podemos y debemos conseguir esos 100 votos. Necesitamos trabajar duro y en los próximos días nuestro trabajo es formarnos. Gracias, Jorge, por seguir con una de nuestras mejores tradiciones y es empezar el curso político en la provincia de Zaragoza, en Tarazona, una ciudad muy especial para el Partido Popular de Zaragoza y para el conjunto del partido en Aragón. Así que nada más, compañeros y amigos todos del Partido Popular, nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma y España depende de nosotros, del trabajo que hagamos en los próximos 9 meses y de nuestro intenso trabajo, de nuestra moderación, de nuestra centralidad y de nuestro buen ánimo que esperan todos los zaragozanos, aragoneses y españoles. El futuro está abierto y el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias. Silencio. Estamos en el seminario. Ya has visto. Normal. Es que aquí el sitio. está todo el mundo alineado. Bueno, pues ya estamos 10 minutos antes de lo previsto porque estaba prevista el inicio de esta mesa a las 12:30, pero bueno, así tenemos más tiempo incluso para poder escuchar a nuestro protagonista hoy, a Elías Bendodo. Bueno, en primer lugar, permíteme, Elías, que dé las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí un año más en la Escuela de Verano Antonio Torres, en la 14ª edición, en la que recordamos su figura y que yo creo que hoy más que nunca podemos poner en valor, precisamente por su forma de hacer política, por su forma de ser y de actuar en la política hoy tan necesaria y que además de alguna forma es lo que desde nuestro partido estamos insistiendo, una persona afable, una persona cercana, una persona de acuerdos, una persona moderada que nunca insultaba, y eso es muy de agradecer porque aquí en Aragón tenemos un presidente que hace totalmente lo contrario, un presidente del Gobierno de Aragón.
Bueno, en todo caso, gracias por darnos la bienvenida al alcalde de Tarazona, Luis José, y también quiero dar las gracias y felicitar a Eloy Suárez por la organización de nuevo de esta escuela de verano como vicesecretario de Estudios y Programas y que, como siempre, nos ha puesto, se ha superado y ya es difícil porque el nivel de esta escuela, Elías, tengo que decirte que siempre es muy alto. Venimos a aprender los cargos del Partido Popular, de mucha gente del partido, pero también de fuera del partido y siempre salimos con las pilas cargadas. Por eso nuestro inicio de curso político, a pesar de que llevamos varias semanas, un par de semanas ya, pues bueno, de pueblo en pueblo, de calle en calle y trabajando ya con nuestra gente, es verdad que esta escuela siempre suele ser el pistoletazo de salida de este inicio de curso político. Y este año más que nunca, porque estamos ante un año electoral con muchas oportunidades por delante, quiero decir, muchos retos, pero también oportunidades como son las elecciones autonómicas, las elecciones municipales y también las elecciones generales. Y queremos estar preparados y en buena forma y dando el máximo de nuestro potencial para que los resultados sean los que los ciudadanos esperan de nosotros. Muchas gracias, Elías, por estar aquí. Tengo que decir que además tengo la suerte de ser su compañera también en el Senado. Hemos coincidido ya esta semana, o sea, llevamos una semana intensa, una semana donde hemos vivido un pleno también intenso en el Senado y quiero darte la bienvenida. Tengo que decirte que hayas venido hoy aquí a compartir tu experiencia en Andalucía con todos nosotros, para nosotros es una gran oportunidad. Porque en Aragón queremos seguir vuestros pasos para rentabilizar al máximo, como decía, el trabajo de toda nuestra gente, de todos nuestros cargos, de nuestros concejales, también de la dirección del partido, provinciales y también regional. Y queremos conseguir la confianza de los aragoneses en todas las instituciones, igual que lo habéis hecho vosotros. Y no nos vamos a conformar pensando, bueno, a ver con qué podemos pactar. No, queremos ser como vosotros y conseguir lo que vosotros habéis conseguido. Sabemos que es un reto muy difícil, pero quien sale a empatar al final acaba perdiendo. Con lo cual, vamos a ser ambiciosos porque vosotros nos habéis demostrado precisamente que es posible. Todos conocemos ya a nuestro coordinador general, pero creo que es muy interesante conocer cuál es su trayectoria. Elías es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y es máster de Administración de Empresas, tanto en alta dirección de empresas líderes y también de empresas sociales. Pero creo que su auténtico y más fructífero máster ha sido su actividad política municipal, provincial y autonómica. Elías es de los que porque aquí hay muchos alcaldes y concejales, quiero decirte, como siempre decimos, la política desde abajo, desde el ayuntamiento, desde concejal, eso marca para siempre, ¿no? En el año 2000, con tan solo 25 años, tomó posesión como concejal en el Ayuntamiento de Málaga y sus comienzos ya fueron duros, porque las circunstancias que le llevaron a ser concejal fueron dramáticas, pues sustituyó al concejal José María Martín Carpena cuando fue asesinado por ETA. Aquí sabemos bien lo que es sufrir a ETA y, bueno, de alguna forma entendemos que las circunstancias en las que tú tuviste que tomar posesión en aquel momento debieron ser durísimas. Ha sido concejal durante 19 años en el Ayuntamiento de Málaga en un equipo liderado por un fantástico alcalde, Paco de la Torre, y que han conseguido una auténtica transformación de una ciudad, un ejemplo, que ha sido Málaga, convirtiéndola en un polo tecnológico, un referente turístico de calidad y una ciudad de primer nivel cultural, o sea, una ciudad líder en España. Ha sido presidente de la Diputación Provincial de Málaga durante más de 10 años y eso también curte, porque estoy segura que conoces perfectamente lo que sufren y viven los pequeños alcaldes de municipios, de los concejales que día a día dan la cara y dan su trabajo por nada en muchos pueblos de nuestro país. Dio el paso a la política autonómica con el presidente Juanma Moreno como su mano derecha en la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía. Y juntos, en un gran equipo de personas comprometidas con Andalucía, han conseguido lo que parecía imposible, una mayoría absoluta en Andalucía dando un vuelco histórico, demostrando que nada es imposible. Nos habéis dado un impulso a todos, Elías, los compañeros del Partido Popular, y desde Aragón, como os decía, sois el ejemplo a seguir y estamos deseando escucharte. Para nosotros Andalucía es el modelo, porque la forma de gobernar que Lambán tiene en Aragón, aunque desde fuera parece que no es así porque tiene esa doble cara, esa doble visión, Lambán es un alumno aventajado de Sánchez a la hora de insultar, porque aquí ya Lambán empezó
ya con esa forma de gobernar hace mucho tiempo, porque la respuesta a las críticas que nosotros legítimamente hacemos a su gestión nos insulta. Cuando le proponemos pactos y presentamos propuestas, también nos insulta. O sea, su forma de gobierno es: yo gobierno y los demás tienen que callar. Intenta aparentar que no es como Sánchez, pero luego a la hora de la verdad vota como Sánchez. Es incapaz de garantizar unos servicios públicos de calidad, aún teniendo el mayor presupuesto de la historia y siendo una de las comunidades donde se pagan más impuestos. Mucha propaganda y poca gestión, sobre todo en la sanidad, donde las listas de espera en Aragón desesperan a los pacientes y la atención primaria está a punto de colapso. Sabemos que las cosas en Andalucía se están haciendo de una manera muy distinta, porque habéis demostrado que se puede gobernar de otra forma. Por eso hoy queremos hablar de Andalucía y queremos escucharte, Elías. Y por eso queremos que nos cuentes, en primer lugar, cuáles han sido las claves del éxito de Juanma Moreno. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Ana, secretaria general del Partido Popular de Aragón y compañera en el Senado. Yo llevo una sesión de Senado como senador y quien me cubre las espaldas es vuestra secretaria general, que está justo detrás mía. Por tanto, creo, Jorge, puedo estar tranquilo. Querido alcalde, muchas gracias. Luis José, por acogernos. Muchas gracias. Querido presidente provincial, Ramón. Compañeros del Partido Popular de Aragón, Luisma, Javier, claro, uno va dando, hay más, compañera en la FEN, alcaldesa. Uno lleva ya unos años en el partido y se da cuenta que cuando va a los territorios conoce a gente, ¿no? Y sobre todo a vuestro presidente regional, querido Jorge, muchas gracias por invitarme y por el impulso que le está dando a la ciudad de Zaragoza y al partido a nivel regional. Para mí, como coordinador general del partido, es un honor que me hayáis invitado cuando me llamo Eloy, enhorabuena por la escuela, participar y estar con vosotros. Sobre todo para hablar de la tierra de la que vengo, de lo que hemos hecho allí en los últimos años. Mirad, aquello, el socialismo imperante en nuestro país, decía, cuando ya gobernó Aznar, que podía haber alternancia en España, como hubo, le costó aceptarla, fueron 300.000 votos acordados, ¿no? Y aceptó la alternancia y el PP llegó a gobernar en nuestro país, ¿no? Después con Rajoy. Pero os decía, la alternancia sí, pero nunca el socialismo dejará Andalucía. Es decir, decían que era un mal que teníamos los andaluces de que toda la vida íbamos a tener al socialismo allí y por tanto los cambios se producirían en todas las comunidades autónomas menos en Andalucía. Y efectivamente, hubo años donde la única comunidad autónoma de España donde no hubo alternancia era Andalucía. Y mucha gente nos dice ahora, dice, yo esperaba morirme sin ver el cambio, ¿no? Te lo dice la gente, ¿no? Y la verdad que en el año 18, un año complicado, se adelantaron las elecciones en Andalucía y bueno, al final se trata de sumar, lo comentaba con alguno de vosotros ahora, ¿no? Que ya se trata de sumar, ¿no? Porque al final se trata de sumar voluntades, ¿no? Y en Andalucía las fuerzas de cambio sumaron y por tanto hubo una legislatura ilusionante que se ha confirmado en estas elecciones últimas con una victoria amplia, donde el Partido Popular, todo el mundo decía que teníamos que depender de Vox para gobernar y al final el Partido Popular va a gobernar con los andaluces, que es lo que dijimos durante toda la campaña electoral. Primer mensaje, aquí sois tierra de mayorías, por tanto aquí no hay que renunciar a la historia del partido, y la historia del partido son mayorías. Igual que le preguntan a Feijóo, ¿usted va gobernando? No. La historia del presidente Feijóo es una trayectoria de mayorías y él no va a renunciar a su trayectoria y lo vamos a intentar a nivel nacional. ¿Qué hemos hecho en Andalucía? Nos preguntan muchas veces cuál es el mayor éxito, el mayor logro de lo que hemos hecho. Pues mirad, levantar otra vez el sentimiento de orgullo de los andaluces, que digan, oye, vivimos en una tierra magnífica, somos 8,5 millones de españoles los que vivimos allí, casi el 20% de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y hemos conseguido hacerle ver a la gente que se puede vivir sin el yugo de una administración pública oprimiéndote. Es decir, éramos la tierra de España con los impuestos más altos, ahora sois vosotros, la comunidad autónoma de Aragón, porque el gobierno socialista de aquí lo impone, ¿no? Y hemos conseguido hacerle ver a la gente que apostando por el territorio y por las personas, bajando impuestos, reduciendo trabas burocráticas, no tener complejo a que la
empresa privada pueda invertir en tu tierra, se puede mejorar. Eso lo hemos intentado durante 4 años y lo hemos conseguido. Ha calado que de alguna manera el modelo de gobierno del Partido Popular de Andalucía, que es el mismo de Jorge en el Ayuntamiento de Zaragoza, que esto no es un PP distinto, es nuestro modelo. Bajar impuestos en el ADN del PP. Va a bajar impuestos, fijaos. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, anunciamos, entre otras cosas, nada más llegar al primer Consejo de Gobierno, eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Y bajadas masivas de impuestos. Éramos los españoles, los andaluces, que más impuestos pagábamos y peores servicios teníamos, ¿no? Salió en aquel entonces, cuando anunciamos la primera bajada de impuestos, la ministra Montero, consejera de Hacienda, muchos años allí, que si se llevaba a cabo la bajada de impuestos que anunciaba el Partido Popular, poníamos en peligro los servicios públicos, la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, ¿no? Y dijimos, no hay un mejor ejemplo para definir a un gobierno socialista de uno socialista, lo que ha dicho la ministra. El socialismo en Andalucía subía los impuestos permanentemente para engordar la administración y colocar más gente, y más gente, y más gente. Nosotros bajamos impuestos porque bajando impuestos le explicábamos a la gente de una forma muy sencilla, y dice, mira, si te bajamos los impuestos tienes más dinero en el bolsillo. Si tienes más dinero en el bolsillo, te puedes gastar más. Si tú gastas más, yo recaudo más como administración pública. Si recaudamos más, pues podemos invertir más en servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales. El socialismo nos decía que eso era una falacia, ¿no? Después de 3 años de bajada masiva de impuestos, se sumaron 280.000 contribuyentes más a las arcas y recaudamos 1.000 millones de euros más, bajando impuestos. Es el modelo. El modelo del PP ha funcionado bajando impuestos porque se crea empleo y riqueza. Hablar con todos y pactar con todos. Somos un partido moderado, de entendimiento, donde no tenemos líneas rojas. Evidentemente, las que están fuera de la Constitución sí, ¿no? Pero el PP en Andalucía tuvo la capacidad de hablar y pactar con todos, Fijaos, en Andalucía el gobierno era PP, Ciudadanos y un apoyo parlamentario de Vox. Pero nosotros hemos pactado leyes con Podemos, Es decir, hemos hablado con todos. Y eso ha hecho que el Partido Popular de Andalucía sea un PP transversal, donde un socialista o un ciudadano que vota a Podemos vea en el PP un partido que no es hostil. Y si encima hace las cosas bien, le pueda votar. Han sido muchos, cientos de miles de socialistas que han votado socialismo toda la vida y en las últimas elecciones han votado al Partido Popular por Juanma Moreno. ¿Por qué? Porque al final el mensaje de moderación ha funcionado, ¿no? Por tanto, bajando impuestos, eliminando trabas burocráticas, apostando por la colaboración público-privada, Andalucía cogió el tren que llevaba décadas perdiendo. Esa es la realidad. Y los andaluces lo entendieron así. Y 4 años después nos dieron la mayoría que habéis comprobado de 58 escaños, ¿no? Por tanto, esa es la realidad. Y fijaos, lo venía comentando con Jorge en el coche. Aquí sí ha habido alternancia, hubo años del Partido Popular, ¿no? Pero llevamos algunos años, demasiados, ¿no?, de socialismo en la comunidad. Y hay un cierto paralelismo. Yo creo que a Aragón, que me he leído los papeles ahora en el AVE, que conozco la realidad, ahora nos corresponde como Dirección Nacional conocer en profundidad el territorio, y yo me leo los papeles, ¿no?, y lo que hace el Gobierno. Hay mucho paralelismo de lo que hacía el socialismo en Andalucía a lo que hace el Lambán aquí. De entrada, la líder socialista de allí se llevaba tan mal con Pedro Sánchez como se lleva Lambán, punto 1. Eso es una coincidencia. Pero al final son distintos, porque ella, como decimos allí, le echó valor. Este no. Este es un sanchista más, sin ninguna duda. Un sanchista más. Yo creo que es de los alumnos más aventajados que tiene, porque al final lo pudimos comprobar en el Senado el otro día, el exponente máximo del sanchismo es el insulto ahora. Lambán se dedica fundamentalmente a eso. Y al final, tú, cuando quieres ganar un partido, tienes que meter más goles, no dar más patadas. No insultar. Si el insulto es el recurso último del que ya ha perdido la razón y los argumentos, ¿no? Y eso pasó con Sánchez el otro día y pasa aquí permanentemente con Lambán. Fijaos, cuando vi en mi agenda que venía a Aragón y vi el otro día que el Parlamento, ¿no?, estaba por aquí la portavoz,
habéis aprobado, el socialismo ha propuesto el indulto de Griñán, ¿no? Claro, yo estoy encantado de venir aquí para que sepáis lo que es los ERE. Es que yo quiero contaros lo que son los ERE en Andalucía. El mayor caso de corrupción de la historia de España. 700 millones de euros de los parados. Es decir, eran partidas económicas destinadas a formación y creación de empleo. De los parados, que el socialismo repartía entre colegas, amiguetes y militantes del partido. Fijaos, ¿qué eran los ERE? Pues los ERE fundamentalmente eran: yo tengo una empresa, soy amiguete del consejero de turno, oye, te voy a hacer un ERE, te voy a dar tantos millones de euros, pero en ese ERE tienes que meterme al secretario general de la Agrupación Socialista del Pueblo, a mi cuñado, a mi hermana y al otro. Y entraban en el ERE, sin haber trabajado nunca en la empresa, ¿eh? Esos son los ERE, ¿eh? Y aparte, el dinero de esos ERE se lo gastaban fundamentalmente, nosotros lo decimos claramente, claro, el dinero de los parados, el socialismo, el director general y su equipo se lo gastaban en cocaína y prostíbulos, ¿eh? Pero está así, comprobado. Por tanto, esos eran los ERE de Andalucía. El robo sistemático del dinero de los parados utilizado en estas cuestiones, ¿eh? En colocar amiguetes, y al final, ¿qué comprobamos? ¿Que Andalucía era socialista? No. El socialismo iba dopado a las elecciones, comprando voluntades. Y se ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y al final, un presidente tiene la obligación de estar pendiente de todo, porque al final es el máximo responsable. Y por tanto, que el socialismo o que el PSOE indulte al PSOE, como se ha aprobado aquí en las Cortes, es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza. Mayor caso de corrupción de la historia de España. Que el PSOE indulte al PSOE. Nos están haciendo el cuerpo para que llegue ese momento, ¿no? Por tanto, yo creo que eso será muy difícil de explicar y muy difícil de aceptar, no por los andaluces, sino por el conjunto de los españoles. Todas estas cosas, Ana, es lo que hemos ido haciendo en Andalucía, contándole la verdad a la gente, es decir, porque al final la política también es comunicación y tienes que decirle a la gente lo que hay. Y le hemos contado con esta claridad lo que eran los ERE, porque los ERE lo escucha mucha gente, los ERE, sí, pero ¿qué era esto? Pues era esto. 700 millones de euros en estas cuestiones, ¿no? De hecho, yo creo que en términos democráticos no sé qué es más grave, si el hecho de llevarse el dinero en el bolsillo o realmente utilizar el dinero de los parados para dopar las elecciones, ¿no? Que al final es una alteración total y se ha visto. ¿Crees, Eloy, que estamos ante un cambio de ciclo y que este resultado es extrapolable a nivel autonómico en otras comunidades municipales y también a nivel nacional? Pues venimos comentándolo en el coche, ¿no, Jorge? Si hay un país en Europa donde en sí existen los cambios de ciclos políticos, es España. Yo tengo afición a muchas cosas. Yo me dedico a correr, pero a las encuestas a mí me gusta leerme datos, papeles. Y en Andalucía hacíamos eso, ¿no? Medíamos hasta el centímetro, ¿no? Y en España es el país de la Unión Europea donde los cambios de ciclo son más claros. Acordaos, los cambios de ciclo donde terminan los gobiernos socialistas y empiezan los populares, empiezan con crisis parecidas a esta. Puede ser crisis económicas, psicológicas, guerras. Por tanto, estamos hablando de que ha habido guerras siempre que se han iniciado los cambios de ciclo. Guerra en los Balcanes, la guerra de Siria, ahora la de Ucrania. Y efectivamente, en nuestro país, en el año 96, hubo un cambio de ciclo. En el año 11 hubo un cambio de ciclo. Y en el año 23 habrá un cambio de ciclo. Fijaos, en estas anualidades, en el 96 y en el 2011, fueron antecedidas los cambios de gobierno a nivel nacional por unas elecciones municipales y autonómicas. Las elecciones municipales y autonómicas del año 95 fueron donde el Partido Popular dio el primer salto importante, acordaos, las grandes ciudades, o sea, Fernanda, Rita, Teófila, Celia, donde el Partido Popular empezó a conseguir poder municipal y los primeros gobiernos autonómicos, ¿no? Año 95. Justo
Después, en el año 96, cambio de ciclo. El Partido Popular ganó las elecciones en España con menos diferencia de la prevista, ¿no? Fijaos, al final es lo mismo. El socialismo sabe que va a perder y saca al Doberman a pasear. Lo hizo entonces y lo hace ahora. El insulto. Eso pasó en el año 95 y en el 96 ganó las elecciones. En el año 11 tuvimos municipales, que fueron inéditas, las mejores de nuestra historia. Yo conseguí la mayoría absoluta en la Diputación en Málaga, ¿no? Y conseguimos muchísimas mayorías absolutas. Pocos meses después, Rajoy llegó al gobierno, ¿no? Por el fin de ciclo también de Zapatero, donde tenía el rechazo mayoritario de la ciudadanía, y el primer escalón electoral donde la ciudadanía castigó la gestión de Zapatero fueron las municipales y autonómicas del 11. Yo me atrevo a deciros que el rechazo de la ciudadanía a Sánchez hoy es mayor que el de Zapatero en el año 11, porque Zapatero hizo una mala gestión y tomó medidas antipopulares y muchas cosas más. Pero este hombre ha traspasado muchas líneas rojas, ¿eh? Le ha tocado la moral a los españoles, ¿eh? Esto de pactar con Bildu, de pactar la historia de España con los que quieren romper España, cuestiones como esta la gente no las entiende. Y ya no es cuestión de ideología, ¿eh? Es cuestión de sentido común y de sentimiento nacional, ¿no? Por tanto, ese cambio de ciclo del año finales del 23, principios del 24, cuando correspondan las elecciones, se va a ver antecedido de otro proceso electoral autonómico y municipal, que es el del año que viene, 28 de mayo del 23. Por tanto, fijaos, ¿no? Los cambios de ciclo están perfectamente definidos en nuestro país. Mala gestión socialista, coincide con crisis, incluso con guerras. Y evidentemente yo creo que estamos ante un cambio de ciclo. ¿Está todo hecho? Ni mucho menos, ¿eh? Esto es muy importante. Aquí el Partido Popular ganó las elecciones en el año 96, el Partido Popular ganó las elecciones en el año 11, dejándonos la piel, porque el socialismo va a quemar todos los buques. Por tanto, tenemos que estar muy preparados. La relajación nos llevará a perder elecciones, ¿eh? Siempre. Por tanto, tenemos una oportunidad, es cierto, Ana, que hay dos modelos a contraponer en nuestro país. El modelo fracasado de Sánchez. Cuando uno empieza a insultar, lo que decía antes, es que ya ha perdido, ¿no? Sánchez se encontró el otro día enfrente a un presidente del gobierno. No se lo esperaba. Esa es la realidad, lo vimos allí en directo, ¿no? Y por tanto, él sabe que, y sobre todo, cuando tu sociólogo de cabecera, Tezanos, te dice que vas a perder las elecciones, es que vas a perder las elecciones, ¿no? Pero eso no significa que el PP, ni en Aragón, ni en Andalucía, ni en ningún sitio, se relaje. Aquí hay que pelear hasta el último minuto para conseguir el mejor resultado. Por tanto, la historia de nuestro país es esta, de las tendencias y de los ciclos, pero hay que trabajarlo en municipales y en autonómicas. Primer paso fueron las elecciones. El cambio de ciclo empezó no en Andalucía, ¿eh? El cambio de ciclo empezó en Galicia, cuando Feijóo ganó con mayoría absoluta las últimas. Después seguimos en Madrid. Continuamos en Castilla y León, que nos olvidamos que en Castilla y León veníamos de perder las elecciones y las ganamos, ¿eh? Y Andalucía. Los siguientes serán las municipales y autonómicas, y después las generales. Es decir, hay que acertar, hay que seguir siendo humildes y hay que dejarse en la piel para ganar estas elecciones. Iba a preguntarte por los impuestos, pero ya nos has avanzado un poco como, bueno, nos lo has explicado ya claramente, que era uno de las claves del éxito de Juanma Moreno en Andalucía y que es posible bajar los impuestos y mantener los servicios públicos. Espero que, bueno, aquí la verdad es que no tenemos esa suerte, pero seguro que lo podremos aplicar nosotros también. Y yo te preguntaría, ¿en qué se parece el modelo andaluz al modelo Feijóo? Pues mira, no quiero dejar de recordar lo de los impuestos, ¿no? Porque al final todo el mundo entiende que cuando las cosas van mal y las economías aprietan el cinturón, lo que hay que hacer a la gente es bajarle los impuestos, no subírselos, ¿no? Esto lo dice el sentido común, no la ideología, ¿no? El socialismo imperante en nuestro país nos dice que ellos son como Alemania, como el socialismo de Scholz en Alemania, ¿no? Nada que ver. El Sánchez le ha subido a los españoles en 4 años 26 veces los impuestos, ¿eh? 26 veces. El socialismo en Alemania le ha bajado los impuestos a la gente recientemente en 10.000 millones de euros. Tiene que ver. Claro, aquí para mantener un consejo de gobierno, un consejo de ministros, con 22 ministros, que son 2 equipos de fútbol, ¿eh?
juntos, nunca mejor dicho, que están en un derbi permanente, ¿no? Unos contra otros, ¿no? Hace falta subir mucho los impuestos, ¿no? ¿Sabéis cuántos ministros ha nombrado Sánchez en los años que lleva? 39 ministros, ¿eh? 39 ministros, que se dice pronto, en 4 años, ¿no? Por tanto, tienen que subir los impuestos. En nuestro caso, en Andalucía, eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones, bajamos el tramo autonómico del IRPF, era el más alto de España. Bajamos el impuesto de actos jurídicos documentados, de transmisiones patrimoniales. Todo lo que se podía bajar se ha bajado. Y ya os adelanto que Juanma Moreno anunciará en los próximos días una nueva bajada de impuestos en Andalucía. Ese es el modelo, porque en el ADN del PP efectivamente va la bajada de impuestos. Consiguen más recaudación y, por tanto, fijaos, muchísimos madrileños, andaluces que se fueron a vivir a Madrid por el infierno fiscal, han vuelto ahora, ¿no? Por tanto, eso es lo que se ha hecho en Andalucía. ¿En qué se parece el modelo del PP de Andalucía al modelo Feijóo? Pues mirad, Feijóo y Moreno son íntimos amigos, entienden la política desde la moderación, desde un proyecto de centro, transversal, en donde todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el PP de Andalucía es lo que tenemos que intentar conseguir en el resto de España. Nosotros tenemos que conseguir una mayoría lo suficientemente amplia que dé tranquilidad a los españoles, como la mayoría es suficientemente amplia que Andalucía ha conseguido para dar tranquilidad a los andaluces. Ese es el objetivo, sin renunciar a la trayectoria política de nuestro presidente, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, intentar, de alguna manera, que los andaluces, que los españoles vean que el PP no tiene techo. No tiene techo. Por tanto, cuando me dirijo fundamentalmente, más que a los alcaldes de Aragón, a los portavoces en los ayuntamientos, donde veis que llevan años gobernando los socialistas y pensáis, aquí vamos a intentar sacar de 4 o 6 concejales. No. Si en Andalucía el PP es capaz de sacar una mayoría absoluta, el PP no tiene techo. Puede gobernar en cualquier sitio. Mensaje, proyecto y equipo. Teniendo eso, se puede llegar a cualquier sitio. Y ahora, sobre todo cuando la gente ve que el PP es un partido solvente. Ahora más que nunca. Por tanto, esa es la oportunidad. Moderación, como te decía, coinciden los dos. Escuchar a la gente, estar en la calle. Ahora Sánchez dice que va a salir a la calle. Claro. Y lo que se ha encontrado es un revolcón, un abucheo, ¿no? Pronto lo tendréis por aquí sin ninguna duda, ¿no? Y fijaos, al final perder la calle es perder la realidad y perder el gobierno. El Falcon vuela tan alto, tan alto, tan alto, que cuando miras para abajo no ves las grietas que está dejando el socialismo. Esa es la verdad. Y por tanto, nunca, nunca, nunca hay que perder la calle. El modelo de éxito del Partido Popular de ahora es que ya no hablamos de nosotros, fíjate, claro, oye, que aquí hay que decir las cosas como son. Hace unos meses, 5 meses, estábamos en la puerta de lo que todos esperábamos, que era una crisis estructural en el partido brutal, ¿eh? Y en cuestión de días, de semanas, el PP demostró madurez, 40 años de historia, para resolver una crisis de forma ejemplar. Ejemplar. Y ahora hemos conseguido, en estos 4 o 5 meses que lleva el presidente Feijóo, no hablar de nosotros, muy importante, sobre todo hablar de la gente, de los problemas de la gente y cómo el PP es la herramienta, ¿no?, para solucionar los problemas de la gente. Y sobre todo, si ha conseguido algo el presidente Feijóo, es, a los ojos de todos los españoles, ya no somos la oposición. La gente no ve a Feijóo como el líder de la oposición, lo ve como la alternativa clara, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en las próximas fechas. Estamos teniendo la sensación estos últimos meses, con la crisis económica que se nos viene encima y las circunstancias que nos están dando, que hemos vivido ya en el pasado reciente una situación parecida con Zapatero. ¿Qué paralelismos ves entre la crisis de 2008 y la crisis que ya estamos empezando a vislumbrar? Hemos tenido la mala suerte en España que en los momentos complicados de nuestro país, desde el punto de vista económico, le ha pillado un socialista gobernando. Esa es la realidad. Y entonces las decisiones son tardías y malas. Imagen, sonido y poca gestión. Por tanto, el primer paralelismo del 8 es que nos toca otro presidente socialista que gestionarla.
tan malo o peor que el de entonces. Por eso, insisto, yo creo que el rechazo a las políticas de Sánchez van a ser mayores al rechazo a las políticas de Zapatero. Y lo primero donde lo vamos a ver es en las elecciones municipales, ¿no? Paralelismo hay. En aquella época también hubo guerras, la situación económica global. Por tanto, claro, al final un gobierno se mide en las decisiones complicadas. Esto de navegar con el viento a favor lo sabemos hacer todos. Y gobernar con mucho dinero y con mucho presupuesto y con mayoría absoluta lo sabemos hacer todos. Aquí hay que gobernar sin presupuesto, en minoría y situaciones de crisis. Ahí se demuestra el gran gobernante, ¿no? Ni Zapatero estuvo a la altura y ni mucho menos Sánchez está a la altura. Por tanto, estoy convencido que la llegada del cambio es inminente y nos tocará otra vez, que es la historia del partido, ¿no? La historia de nuestro partido es llegar cuando el socialismo genera las crisis que genera, ¿no? El PSOE genera las crisis y el PP las resuelve. Esa es la historia de España. Por tanto, a ver si alguna vez nos toca gestionar algo que no sea las crisis que nos deja el socialismo. Sí, así es. Yo siempre he dicho que si disfrutamos la gente del Partido Popular gobernando en momentos muy complicados, con muy pocos recursos, bueno, gobernar ya con recursos, con dinero, como les ha tocado siempre a los socialistas, debe ser ya la bomba. Pero bueno, yo quiero dar las gracias a Elías por todo lo que nos ha contado y en esta primera intervención, y vamos a abrir un turno de preguntas, que bueno, algunas de ellas ya me las estáis pasando, pero bueno, que tenemos un rato ahora para poder seguir escuchando a Elías con las cuestiones que queréis plantear. Yo solamente decirte, Elías, que efectivamente vamos a tener muy pronto a Sánchez, tan pronto como la semana que viene, el próximo sábado, que parece que nos ha contraprogramado nuestra interparlamentaria de Toledo y se viene aquí a hacer el Consejo Federal, me parece, con sus varones socialistas y aquí a Zaragoza, con lo cual, bueno, ya ves